Buenos días, chicas. Bueno, estamos aquí con este tutorial para explicarles acerca del tema de matemática nuevo, perímetro, que estaba en la cartilla número 2. Y a continuación paso a explicar qué es el perímetro, ¿sí? Aquí en la definición yo les había puesto que el perímetro es la suma de los lados de la figura y para obtenerlo se deben sumar las longitudes de los lados. En pocas palabras y en síntesis, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura, ¿sí? En este caso, por ejemplo, perímetro lo vamos a simbolizar o lo vamos a representar con una letra P, ¿sí? Y me dice que tengo que sumar todos los lados de una figura. En este caso voy a sumar el lado A más el lado B más el lado C más el lado D. Reemplazando los datos voy a tener que perímetro es igual a 3 centímetros más 2 centímetros más 5 centímetros más 4 centímetros. El perímetro final va a ser igual 3 más 2, 5 más 5, 10 más 4, 14. Resultado final, 14 centímetros. Eso es perímetro. En el caso del perímetro de las otras figuras que les había dado de ejemplo, por ejemplo, tenemos triángulo equilátero, cuadrado, rombo, etc. Nosotros debajo, al pie de cada figura, vamos a tener unas determinadas formulitas. Esas fórmulas las podemos usar o no las podemos usar, es lo mismo. Sacarla de una forma o sacarla de otra me va a dar lo mismo. Por ejemplo, en el triángulo equilátero, ustedes saben que un triángulo equilátero tiene las características de tener los tres lados iguales, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar el perímetro de mi triángulo que tiene como lado 3 centímetros, yo sé que este lado también va a medir 3 centímetros y este lado también va a medir 3 centímetros. Si lo sacamos de la forma que yo les he explicado, esto quedaría perímetro igual a 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros. En total me va a quedar un perímetro de 9 centímetros, ¿sí? Eso sería el resultado final. ¿Qué pasa con la formulita que yo tengo abajo de este triángulo equilátero? Es lo mismo. El perímetro me dice que es igual a 3 por lado. 3, ¿por qué? Porque son 3 lados del triángulo y lado tengo que reemplazarlo por la medida. Esto sería igual a 3 por... ¿Y cuánto mide cada lado? 3 centímetros. En la multiplicación me va a quedar 3 por 3. Esto va a ser igual el perímetro a 9 centímetros. En definitiva, llego al mismo resultado. Haciéndolo de una forma o de otra, llego al mismo resultado. ¿Está? Lo mismo pasa con el cuadrado. Tiene los 4 lados iguales, donde lo único que tengo que hacer es 4 por lado. ¿Cuánto mide el lado? Bueno, multiplicarlo, ¿sí? Y lo mismo pasa en las otras figuras. En el caso del rectángulo, que es la última figura, por ejemplo, los 4 lados no son iguales, sino tiene 2 pares de lados iguales. Este lado de arriba con el lado de abajo son iguales, este lado de la izquierda con el lado de la derecha son iguales. Entonces la formulita quedaría lado 1 más lado 2 y lo multiplico por 2 porque son 2 veces que está, ¿sí? O directamente, para no complicarse, sumamos 1 por 1 los lados y así voy a obtener el perímetro. Una vez aprendido el concepto de perímetro, ya podemos incursionar y meternos en el tema de las actividades, ¿sí? En las actividades, en la primera actividad, yo les pido que me saquen el perímetro de estas figuras que ustedes tienen aquí a la vista, ¿sí? En el primer caso yo tengo un triángulo isósceles. El triángulo isósceles me dice que tiene dos lados iguales, este con este, y un lado desigual que es el de abajo, ¿sí? Para sacar el perímetro de este lado, lo único que tengo que hacer es sumar este lado más este lado, que también mide 3 centímetros por ser igual, más el de abajo. Esto me quedaría 3 centímetros más
3 centímetros más 2 centímetros. El perímetro de este triángulo va a ser igual a 8 centímetros. ¿Sí? Resultado final. En el caso de este paralelogramo pasa lo mismo. ¿Sí? Tenemos que sumar. Ustedes saben que estos dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. Lo que sí se presenta como dificultad en este caso es un número decimal que ustedes todavía no lo han visto. Lo que yo les recomiendo es usar la calculadora para lograr estos resultados, ¿sí? Usando la calculadora sumamos esos datos y nos da como resultado. En el último tenemos un rectángulo que la dificultad en este caso, además de tener un número decimal, tiene la complejidad de que no están en la misma medida. Este está en centímetros y esto está en milímetros. Es decir, que para poder resolver esto yo tengo que pasar estos centímetros a milímetros o estos milímetros a centímetros. Ahora, no sé si lo saben hacer. En el caso que no lo sepan hacer o vamos a hacerlo más simple, estos 5 milímetros vamos a reemplazarlo por 1 centímetro, ¿sí? Que tenga el dato de 1 centímetro. Entonces, resolverlo va a ser un poco más fácil, digamos, ¿sí? En la actividad 2 tengo la unión de estas tres figuras formando esta figura, ¿sí? Y la consigna dice que tengo que sacar el perímetro de toda esta figura. Ustedes saben que para sacar el perímetro de una figura, lo único que tengo que sumar es todos los lados, sumarlos y así obtengo el perímetro. Actividad número 3. En la actividad número 3 también me da un plano con algunos datos donde para sacar el perímetro lo que tengo que hacer es sumar todos los lados. Lo que sí me está faltando es este lado que no lo tengo y este pequeño que está aquí al costado que no lo tengo. Pero con la ayuda de los otros datos que yo tengo puedo obtener este. Por ejemplo, si esto mide 40 metros y esto mide 30 metros, ¿cuánto medirá este pedacito? Obviamente que para llegar a los 40 metros lo que me falta es 10 metros, ¿sí? Acabo de obtener el valor, la longitud de este pedacito que tengo aquí. Y para sacar este pequeñito de aquí, también tengo el dato de 30, tengo el dato de 26, lo dejo para ustedes para que obtengan cuánto será que mide. Una vez que tengamos todos los datos de las medidas, lo único que resta hacer es sumar todas y así obtengo el perímetro. En el último ejercicio, ya terminando con este tutorial de perímetro, lo que tienen como tarea ustedes es sacar el perímetro de estas dos figuras, ¿sí? La primera la dejo para ustedes para que la resuelvan en sus carpetas. Obviamente tengo la complejidad aquí de tener metros y centímetros. Ustedes vamos a considerar todo en centímetros, así no nos compliquemos. Cuando estemos en el aula ahí les explico bien cómo se pasa de una medida a la otra medida, ¿sí? Y tengo la complejidad de tener un número decimal, les vuelvo a repetir, usemos la calculadora para que lo podamos resolver. Pasamos al segundo ejercicio, esto sí lo voy a explicar para que lo entiendan, donde la única ayudita o dato que yo tengo dice que esta figura está formada por triángulos equiláteros, es decir, que los tres lados son iguales, y el perímetro de estos triángulos es de 1,74, es decir, que si yo sumo esto más esto más esto, me da 1,74. Lo que a mí me sirve el dato es saber cuánto mide uno de los lados, no la suma de los tres. Para ello, lo que tengo que hacer, y ahí recurro a la calculadora, es hacer un cálculo auxiliar que lo hice aquí al costado, donde voy a hacer 1,74 dividido 3. Resultado me da 0,58. ¿Qué quiere decir esto? Que este lado del triángulo mide 0,58, este lado del triángulo mide 0,58 y este lado del triángulo mide 0,58. Si estos
miden 0,58, el de al lado también mide 0,58, el otro mide 0,58 y todos los lados miden 0,58. Lo único que me queda hacer es sumar todos los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, sumar 6 veces 0,58, o la otra opción es multiplicar el 0,58 por 6. Resultado en la calculadora me da 3,48 centímetros. Es decir, que el perímetro de esta figura va a ser igual a 3,48. Ejercicio resuelto. Espero que este tutorial les haya servido. Cualquier consulta, cualquier preguntita, cualquier duda que me quieran hacer, con un audio, con un mensaje, con un video, con lo que ustedes quieran, les resuelvo y espero que tengan suerte y que tengan un lindo día. Nos vemos, chicos.